Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Buenos días, familia, bienvenidos a nuestro devocional diario, a ese tiempo especial con nuestro Papá Dios. Continuando con nuestra temática de los escritos de Juan, el día de hoy nos corresponde el capítulo 18. Para este capítulo vamos a estar hablando de la traición y de cuando arrestan a Jesús. Como estuvimos viendo el día de ayer, el capítulo 17 nos mostraba de la oración que el Señor Jesús estaba teniendo o se estaba preparando para esa copa de amargura que venía, porque él ya sabía lo que venía, lo que le esperaba. Y el día de hoy vamos a estar hablando de ya cuando empieza ese proceso de lo que iba a ser ese sufrimiento y esa copa amarga. Entonces dice de que el Señor Jesús acostumbraba con los discípulos a ir a un lugar a orar, y ese lugar lo llama el Huerto de Olivos. Él estaba ahí orando con sus discípulos cuando llega Judas, el cual es la primera traición que vemos, y en eso yo me quiero enfocar el día de hoy, de las traiciones. Yo quiero que vayamos al versículo 4, ¿qué sucede? Dice: Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más le preguntó: ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. En el versículo 8 dice: ya les dije que soy yo, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Aquí yo me quiero enfocar en la primera parte de esa traición que Judas le hizo. A pesar de que Judas era un discípulo, a pesar de que Judas estuvo compartiendo con el Señor, vio milagros, aún así le dio la espalda por ambición y lo entregó. Ya después viene la parte donde Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha de Malco, un esclavo del sumo sacerdote, pero el Señor Jesús le dijo que no, que guardara esa espada. Y le decía y le explicaba: ¿acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? O sea, él sabía que tenía que vivir todo el proceso de lo que iba a venir en los próximos días, de lo que le esperaba. Ahí vimos la traición de Judas, de cómo viene y lo entrega a los romanos. Pero yo quiero que saltemos al versículo 15, porque aquí vamos a ver la otra traición a la cual yo quiero que nos enfoquemos, y es en el versículo 15 habla de la primera traición de Pedro. Entonces dice: Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Entonces ahí vemos la primera traición y la primera negación que Pedro hace cuando le preguntan sobre si conoce o si era uno de los discípulos del Señor Jesús. Si vamos al capítulo 25, dice: mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre
al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿no te vi en el huerto de olivos con Jesús? Una vez más Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. Esto yo lo quiero llevar a lo que somos, a nuestra vida del día a día. Nosotros muchas veces, mientras tenemos nuestra vida bien, mientras tenemos trabajo, mientras tenemos una buena relación, mientras estamos estables económicamente, mientras tengamos salud, siempre nosotros vamos a estar bien con el Señor, sí, vamos a estar orando, vamos a estar tal vez emocionados con un grupo de oración, emocionados al grupo de ir a nuestra cita con el Señor los sábados, a nuestro encuentro familiar, sí, los sábados, y vamos muy motivados a tener esa relación con el Señor. Pero cuando nos llegan los problemas, las crisis, la enfermedad, cuando perdemos a un pariente, en este momento cuando estamos en una situación de pandemia, cuando no encontramos salida, cuando todo se nos derrumba, cuando vemos que no hay solución con nuestras fuerzas, entonces ahí entra nuestra traición con nuestro Señor Jesús. O sea, mientras nuestra vida va súper bien, entonces ahí vamos súper bien con el Señor Jesús, y es nuestro Padre, es nuestro líder, es nuestro pastor y es nuestro todo. Pero apenas vemos que todo se nos derrumba, entonces el culpable de todo viene siendo nuestro Señor Jesús, cuando, familia, no es así. Muchas veces son pruebas de las que el Señor nos pone en nuestras vidas porque Él quiere muchas veces fortalecer nuestra fe. ¿Y cómo fortalecemos nuestra fe? Pues con pruebas, ¿sí? Con pruebas que vivimos en nuestra vida para definitivamente fortalecernos y decir: wow, aquí vemos la mano y cómo el Señor se glorifica. Pero también cuando estamos mal, cuando tenemos situaciones y crisis, también son malas decisiones de lo que nosotros hacemos. O sea, son las consecuencias de las malas decisiones que nosotros tomamos. Entonces tomamos una mala decisión, esperamos que todo nos salga bien, que todo nos salga como nosotros queremos, pero no sucede así. Entonces sucede todo lo contrario y vamos y le echamos la culpa al Señor y empezamos a cuestionarlo. Y muchas veces preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no preguntamos el para qué y qué es lo que el Señor quiere formar en nuestras vidas. Entonces tenemos que aprender a ser fiel al Señor aún en los problemas y en las circunstancias difíciles en nuestras vidas. Y ya para terminar, luego de esto vemos en el capítulo 28 el juicio de Jesús ante Pilatos. Ya luego viene el cuestionamiento, ¿sí? Todo lo que Pilato le pregunta al Señor Jesús para saber si de verdad el Señor Jesús merecía estar en la cárcel, si el Señor Jesús era un delincuente. Entonces viene y le empieza a preguntar de quién era él, de por qué el pueblo lo quería arrestar, qué era lo malo que él había hecho, ¿cierto? Y entonces aquí yo quiero ir al versículo 36. Dice: Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Aquí es triste ver cómo el mismo pueblo
aún sabiendo, aún viendo los milagros y cómo el Señor predicó de la verdad, de la palabra y de lo que Él vino a este mundo a hacer, muchas veces, aún Pedro, viendo Pedro de que vivió y predicó y estuvo con el Señor Jesús, cómo lo traiciona y cómo el pueblo, viendo muchas cosas, prefieren liberar a un ladrón que al Señor Jesús, que a nuestro Salvador, que a nuestro Mesías. Entonces, si nos vamos a la vida del día de hoy, a nuestras vidas, a nuestro día a día, muchas veces nosotros también preferimos estar en el mundo, estar en los negocios de este mundo, preferimos estar alejados de lo que el Señor le agrada, porque muchas veces sí, aparentemente uno ve que es más rico estar en el mundo, es más divertido, pero no vemos que estar en el mundo también trae consecuencias, trae pecado, trae separación, trae estar lejos del Señor Jesús. Y muchas veces preferimos eso que estar aquí, que estar en los negocios de papá, de estar tal vez sirviendo en el ministerio, otra vez trabajando, poniendo las manos en el arado para servirle al Señor Jesús. Entonces, yo los invito, familia, de que oremos y de que le pidamos al Señor de Jesús de que nos ayude cada vez más a estar cerquita de Él, cada vez más a estar fiel a Él, a pesar de las consecuencias, y estar tan aferrados a Él de que dudemos 10,000 veces de traicionarlo, y antes al contrario, de querer cada vez más, a pesar de las consecuencias, de las dificultades, estar con Él y cada vez más con Él. Así que, familia, yo los invito para que oremos. Papá Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo especial que nos permites estar en tu presencia, por estos tiempos cada mañana, Señor, el cual separamos para estar en tu presencia y para conocer cada vez más de tu palabra. Señor, te damos gracias por esta reflexión del día de hoy, y primeramente te queremos pedir perdón porque muchas veces preferimos alejarnos de ti cuando tenemos el primer problema, la primera situación difícil, cuando tenemos un pariente enfermo. Empezamos a quejarnos y empezamos a tal vez el preguntar el por qué y por qué y por qué, y no más bien el decirte, Señor, cuál es tu propósito y qué nos quieres mostrar con esta situación que estamos viviendo. Y muchas veces sucede eso, de que preferimos alejarnos en vez de venir y acercarnos más a ti. Te oramos, Señor, en esta mañana para que nos ayudes a ser fuertes en cada situación difícil, y en vez de alejarnos, Señor, estar ahí más pegado de ti, estar ahí pidiéndote fortaleza, fuerza, sabiduría, porque sabemos que solamente eso viene de ti. Sabemos que tú eres un Dios poderoso, un Dios de lo sobrenatural, y de que tú, Señor, tienes un propósito con cada cosa que a nosotros nos sucede. Tú tienes un propósito con todos tus hijos, los que creen en ti, cuando tenemos una situación difícil. Ayúdanos, Señor, a siempre tomar la decisión conforme a tu voluntad, conforme a tu voluntad. Decisiones, Señor, que te agraden y que te glorifiquen a ti, Señor, cada día. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo, Señor, a todos los que están conectados y a los que están escuchando, Señor, cada día esta palabra. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Familia, bendiciones, que tengan un hermoso día. Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.